Para analizar la actualidad política se encuentra con nosotros Rosa Dávila, vicepresidenta del Parlamento y diputada del Grupo Nacionalista Canario. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, este fin de semana Coalición Canaria ha celebrado un acto en el que han conmemorado los 29 años de su fundación. ¿Con qué retos trabajan? Pues sobre todo lo más importante era empezar a retomar la vida normal. Hemos estado 2 años haciendo política, trabajando intensamente, apoyando responsablemente al gobierno que se enfrentaba a los retos de la pandemia, a los retos de la crisis económica que dejaba la pandemia, y todo ha sido a través de las pantallas, Marta, y teníamos muchísimas ganas de volvernos a reencontrar y dar un impulso de cara al reto electoral que tenemos en el 28 de mayo de 2023, solo dentro de un año. Hoy tienen sesión en el Parlamento a partir de las 10:30, ese pleno. ¿Qué asuntos va a poner sobre la mesa el Grupo Nacionalista en esta sesión? Pues esencialmente aquellos retos a los que nos estamos enfrentando, que son fundamentalmente la crisis que, sin habernos recuperado de la pandemia, de la crisis económica de la pandemia, pues enfrentamos una situación de inflación, de alza de precios de los productos básicos, de la factura de la luz, que está impactando directamente sobre empresas, autónomos, familias que intentaban recuperar la normalidad y que vemos que están perdiendo capacidad económica para esa recuperación y que lastra económicamente a esas familias, a esos autónomos, a esas pymes, a esas empresas, y que no encuentran en el gobierno una respuesta satisfactoria. El Parlamento, la Cámara Legislativa, tiene capacidad para poner en marcha medidas que puedan, digamos, contribuir a hacer frente a esa crisis, a mitigar los efectos que están teniendo pues, en trabajadores, en ciudadanía en general. ¿Por dónde cree que deberían pasar esas medidas? Pues en este momento nosotros las hemos puesto muy claramente sobre la mesa. Tiene que haber, por ejemplo, no tiene ningún sentido que se vaya a pagar más, que estemos teniendo cifras récord de recaudación en la comunidad autónoma de impuestos cuando las familias no llegan a final de mes. Y es absolutamente necesario, en nuestra opinión, que haya una bajada de impuestos temporal, transitoria, para poder abordar este momento y que haya quitar presión fiscal a la familia. Tiene que ver con el IGIC, pero también en el impuesto de la renta. Vamos a hacer la declaración de la renta y no tiene mucho sentido que en un momento en el que tienes menos capacidad económica, las familias tienen menos capacidad económica, no llegan a final de mes, vayas a pagar más impuestos. El Gobierno y algunos economistas sostienen que, por ejemplo, esa bajada de impuestos podría repercutir en un alza de los precios, que al final fuera, digamos, la pescadilla que se muerde la cola. Pero no puede ser a costa de la gente que menos tiene, de las rentas del trabajo y de las pensiones. Al final la gente va a pagar más y sin embargo tienen menos capacidad económica y están pagando más impuestos. Tenemos las cifras récord del primer trimestre del Gobierno de Canarias, que supera el histórico del IGIC, más de 500.000 euros en impuestos, y que es un efecto de la inflación. Entonces, es necesario tomar medidas ahí y también medidas de contención, estoy de acuerdo, pero una parte tiene que ser dar más renta disponible a las familias para que al menos su capacidad económica no se vea mermada. En clave nacional, en el Congreso, en relación a esas medidas de apoyo a Ucrania, en la votación de ese decreto, ustedes, su partido, optó, digamos, por no posicionarse ni a favor ni en contra, prefirieron abstenerse. ¿Por qué? Bueno, porque las medidas fueron realmente ridículas, las que el gobierno de Pedro Sánchez destinó para Canarias. Únicamente una bonificación a unas tasas portuarias y solo en los puertos canarios, es decir, como si el origen de las mercancías, de las materias primas, etcétera, no fueran la península. Entonces, parecían ridículas. La verdad que el gobierno de Ángel Víctor Torres apostó por ese decreto. Esperábamos como agua de mayo las medidas específicas para Canarias, que estamos alejados, que tenemos nuestras singularidades, que todo entra por el mar, por el transporte marítimo, los turistas por transporte aéreo, y que tenemos un impacto singular, diferente, y que requeríamos medidas diferentes. No estaban en ese decreto. Nuestra decisión fue abstenernos y ahora en el proceso de enmiendas presentar un paquete de medidas de enmiendas que estaban, bueno, que ya habíamos anunciado cuáles eran las medidas que en nuestra opinión tenían que adoptarse. Una de ellas, por ejemplo, la de deflactar la declaración de la renta, los tramos del impuesto de la renta. ¿Han tenido, digamos,
interlocución ya con el Gobierno en relación a esas enmiendas? ¿Han podido sentarse ya? No, todo lo contrario. Fíjate, Marta, lo que encontramos es más bien un gobierno soberbio, tanto en Madrid como en Canarias. Nosotros hemos intentado tener una mano tendida en un momento crítico y en todo momento hemos sido propositivos, críticos con aquellos que entendíamos que no se debía hacer y que está lastrando la economía canaria. Por poner un ejemplo, no tiene mucho sentido que el Gobierno de Canarias deje sin ejecutar más de 650 millones de euros o que en un momento donde están suspendidas las reglas fiscales precisamente para poder ayudar a las empresas, a las familias, para dar un impulso a la economía en un momento tan crítico con la guerra de Ucrania, saliendo de la crisis económica de la pandemia, pues suspendidas las reglas fiscales, el Gobierno de Canarias tenga superávit 3 años consecutivos teniendo más ingresos que gastos. No tiene mucho sentido en un momento en el que han caído los ingresos. Y ahora que tenga récord de ingresos, cuando las familias no llegan a final de mes. Es derivado de la inflación y es un efecto negativo para la familia. Acabamos de conocer la semana pasada los datos del paro que ponen de relieve que al menos de momento esa guerra en Ucrania, esa situación de la inflación, pues no está teniendo impacto en las cifras, habida cuenta de que se baja de los 200.000 parados por primera vez en unos 14 años aproximadamente. ¿Qué valoración hace? Pues mira, me gustaría hacer una valoración positiva, pero si vamos a los datos, realmente escudriñamos en qué hay detrás de ese empleo, vemos que mucha parte de ese empleo es empleo público. No es sostenible que se cree empleo público y sin embargo el empleo privado no vaya al ritmo de crecimiento del empleo. Es falso que se esté creando un empleo en el ámbito privado y lo que hace es precisamente lastrar las economías, los autónomos, las pymes que intentan salir adelante, pero que esa lluvia de millones que se anunció no está llegando, todos esos proyectos Next Generation no están llegando y lo que ven las pymes, los autónomos es que tienen que devolver el ICO, que les llegaron las subvenciones y que ahora tienen que pagar impuestos por esas subvenciones y que muy al contrario lo que ven es mucha menos capacidad para abordar la salida de la crisis. Nos queda un minuto de entrevista, pero me gustaría preguntarle por la situación en el Parlamento de Canarias. Normalmente ese clima de diálogo, de debate suele ser pues más templado, si me permite la expresión, que a nivel nacional a veces en el Congreso tenemos unos plenos más crispados. A la hora de negociar, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones, ¿quiénes serían sus socios preferentes? Bueno, nosotros siempre apostamos por partidos que estén centrados. No nos gustan los extremos, lo hemos dicho una y otra vez, ni de un lado ni de otro, y apostamos por el diálogo con todos los partidos. Y es verdad que el clima en el Parlamento de Canarias afortunadamente sigue siendo un clima de sosiego, de diálogo, con capacidad para llegar a acuerdos. Siempre desde Coalición Canaria intentamos apostar por la defensa de nuestra tierra y porque sean receptivos los gobiernos que estén gobernando en Madrid para que se entiendan nuestras posiciones. Desafortunadamente, el gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado y en muchas ocasiones obviado nuestro régimen económico y fiscal y creemos que esa ley, que es importante, nuestro fuero tiene que ser defendido no solamente por los partidos nacionalistas, también defendido por todos los partidos que votaron nuestra ley, que es nuestro reconocimiento de esas singularidades. Pues Rosa Dávila, vicepresidenta del Parlamento, diputada del Grupo Nacionalista Canario, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un placer.